quiero agradecer a la Universidad Mariana, a sus directivas por la invitación a este evento. Es un tema obviamente muy coyuntural en el momento, muy importante que lo abordemos en el país y que se esté reflexionando interdisciplinariamente. Me parece que es un aporte a la formación, pero también a la construcción del proceso de paz que requiere el país. Yo voy a basar la presentación un poco como en varios elementos. Uno es como un contexto internacional e histórico de dónde surge y cómo se da el conflicto en Colombia, pero pensado desde las repercusiones de un contexto político, económico, que no tiene que ver solo con una cuestión interna, sino que tiene que ver con muchos elementos y con muchos aspectos que juegan en la vida social de nuestra sociedad. En ese sentido, bueno, en este sentido quiero comenzar un poco señalando que cuando me refiero a contexto contemporáneo, me refiero a un contexto que tiene unos antecedentes que se dan para nuestro conflicto y para la sociedad en su conjunto, en un hecho que se denomina globalización o mundialización del capital, como lo llama Chesney, y que parte de la crisis estructural de la sociedad capitalista y del capital como tal, que es un proceso que estamos sintiendo actualmente, pero que viene desde los años 70. En un momento donde surge nuestro conflicto también, que es un momento marcado por lo que se denominó la Guerra Fría y todo lo que tuvo que ver con el contexto internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, por un lado, van a acontecer varios hechos, yo solo voy a señalar algunos. Van a acontecer para nuestro escenario más próximo en la región, la Revolución Cubana, el auge de los procesos que va a llevar a un auge de las guerrillas y los procesos de izquierda revolucionaria armada, que se van a dar prácticamente en casi toda la región, con movimientos sociales anticapitalistas, con una provocación hacia la unidad latinoamericana, en contra, digamos, de lo que en ese momento se denominó la Alianza para el Progreso, pero en contra sobre todo de esa visión norteamericana, desarrollista para la región. Entonces, en ese contexto de Guerra Fría se van a dar muchas polarizaciones que van a afectar y van a desarrollar lo que tiene que ver con nuestro conflicto interno. Eso posteriormente, digamos, es atacado desde Estados Unidos con las dictaduras militares que se dan en varios países, lo cual no sucedió en Colombia, ya que aquí teníamos, digamos que teníamos ya el pacto nacional que permitía intercambiar gobiernos entre conservadores y liberales, pero que sí sirvieron para colocar gobiernos militares funcionales al capitalismo global y articular a estos países a esa lógica global, pero también reprimir toda esa idea socialista, comunista, que venía, digamos que se venía dando en la región con la Revolución Cubana, pero que se venía generando desde la Unión Soviética en esa Guerra Fría, en ese escenario. En ese contexto, digamos, surge el conflicto colombiano, el conflicto del cual nos estamos refiriendo actualmente. Claro, esto tiene unos antecedentes, el más importante es la época de la violencia, donde ya había toda una división partidista que polarizó fuertemente la sociedad, pero que a lo que nos referimos y de lo que estamos hablando actualmente es este conflicto que va a surgir en los años 60, donde surgen las guerrillas
principal, en este caso, la guerrilla de las FARC, en contra del Estado. Surge también los movimientos paramilitares en ese momento que se denominaban los chulavitas, y todo el contexto que va a origen a lo que hoy está sucediendo en el país. Obviamente con los diferentes actores, ¿cierto? Las guerrillas, el paramilitarismo y también la fuerza del Estado. En ese escenario podemos señalar algunas de las causas del conflicto. Obviamente una polarización social que se da históricamente en el país. Somos una sociedad bastante polarizada. Nosotros podemos contar nuestra historia, no como para nosotros es muy común contar nuestra historia a partir de las guerras, pero no quiere decir que todas las sociedades y todos los países tengan esa misma historia como ha sido la nuestra. Obviamente la debilidad del Estado, que no ha logrado generar una gobernabilidad en todo el territorio, y eso permite que se generen paraestados, que se generen regímenes que van a contrastar y van a confrontar al mismo Estado colombiano. Diferencias económicas muy sentidas, somos uno de los países más desiguales de la región, y eso obviamente genera problemáticas económicas muy fuertes que aún hoy no están resueltas, y que me voy a detener un poco a hablar de esos casos en Colombia, que generan bastante desigualdad social y que por tanto complejizan un poco más el conflicto armado colombiano. La persecución política, que es algo histórico. Nosotros no hemos necesitado estar en dictadura para tener regímenes altos de violencia y de violación de los derechos humanos, y eso hace que el no podamos sentarnos a debatir, a construir un país desde diferentes posiciones, porque todo el que piense diferente o el que no esté conmigo está contra mí, o debe ser señalado o aniquilado. Y obviamente uno de los temas que está muy latente y que es muy claro en el conflicto colombiano es el problema de la tierra, la división de la tierra. Nunca logramos hacer una reforma agraria que generara mucha más equidad en la repartición del territorio y de la tierra, y eso también está generando y ha sido uno de los factores esenciales para que se produjera el conflicto colombiano. Ya en los años 80 se va a dar un cambio en el contexto internacional. Como les decía, quiero referirme un poco al contexto internacional, al contexto regional y al país. Esos cambios tienen que ver sobre todo con la caída del socialismo, y eso va a determinar, ¿cierto?, por un lado la caída de la Unión Soviética, que era el principal eje, digamos, del bloque socialista, que llegó a ser la tercera parte del mundo, y que financiaba, así como desde Estados Unidos se financiaban guerrillas en la zona de influencia socialista, desde la Unión Soviética se financiaban guerrillas en la zona de influencia capitalista, como es nuestro caso. En el 89 se da la caída del muro de Berlín, con todo lo que ya sabemos, y eso tiene que ver con un proceso que les comentaba en un inicio, que tiene que ver con la crisis, digamos, del capital, que se da en los años 70, si bien hubo un crecimiento económico muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, con la crisis del petróleo, ya vienen unos cambios económicos muy fuertes y muy acelerados que van a afectar la economía internacional, y que van a acabar con van a generar una crisis en el bloque socialista que va a derribar, digamos, esta propuesta, al menos en sus figuras más representativas, en sus estados más representativos. Y eso va a permitir que se dé el otro factor, y es que se genere a la par y prácticamente en el mismo periodo lo que vamos a conocer como neoliberalismo, que
es volver un poco a esa lógica liberal en términos económicos, de reducción del Estado y de un cambio en la política económica. Eso tiene un impacto en el pensamiento social muy fuerte. Entonces empieza todo lo que conocíamos como estados populistas, aquí le llamamos mucho paternalista, donde el Estado financiaba fuertemente lo social y que en Europa se consolidó como el estado de bienestar keynesiano, pues pierde su funcionalidad y se va a acabar, y eso tiene unas repercusiones muy fuertes que hasta hoy se están viendo y que tienen que ver con los conflictos que se están dando en países como Grecia, España, en términos de un recorte, digamos, en todo este estado de bienestar y todo este interés sobre lo público. Se proclama el fin de la historia, como lo hace Fukuyama, en el sentido de plantear el capitalismo como el modelo de sociedad triunfante en contra de la lógica socialista que se daba durante la Guerra Fría, y eso también genera lo que se va a llamar una supuesta crisis de los paradigmas tradicionales y que va a influenciar mucho a las ciencias sociales en términos de que ya no hay perspectiva desde lo social y tenemos que acabar con esos lógicas tradicionales y se empiezan a hablar de unas lógicas, de unos nuevos paradigmas, de unas nuevas lógicas de la complejidad que habría y de otras nuevas, digamos, entramos en toda la era posmoderna, donde se va a decir que esos ideales modernos de justicia, igualdad, equidad ya no eran posibles y llegamos en un momento digamos, a un fracaso de la modernidad o hay diferentes visiones sobre eso que generan una nueva perspectiva en lo social. ¿Eso cómo impacta en el escenario regional? Entonces, por un lado, los países que habían entrado en dictadura en nuestro continente empiezan a entrar nuevamente en una democracia capitalista, liberal, si se puede determinar así, y con una reestructuración del capital en la región muy fuerte. Ya las dictaduras empiezan a dejar de ser funcionales porque ya hay una lógica global, el capitalismo, digamos, las sociedades capitalistas promovidas desde la lógica de Estados Unidos se declaran vencedores, como ya lo habíamos hablado, y empieza a haber unos cambios en términos de que ya, en términos económicos, que van a dar con lo que, pues que tienen que ver con lo que Harvey denomina acumulación por desposesión y que refieren a que el capitalismo llega a contextos, a poblaciones, a lugares donde no había llegado antes. Y eso tiene mucho que ver en nuestro contexto con todos los movimientos campesinos, indígenas, que empiezan a presentarse muy fuerte, también porque vienen siendo afectados por la lógica de acumulación que se va dando en este nuevo escenario. Por un lado, se da entonces lo que se denomina una ampliación de derechos, pero en un contexto neoliberal, es decir, se empiezan a reconocer los derechos particulares de determinados sectores, de determinadas poblaciones, pero por otro lado, la lógica empieza a ser la de la economía globalizada, la mercantilización, la lógica económica, la del capital financiero. Obviamente con lo que se puede denominar una derrota de esa lógica de izquierda hasta el momento conocida como posibilidad de construcción de otro proyecto de sociedad. Entonces, en ese escenario, ¿cierto?, ¿qué logra el neoliberalismo? Por un lado, como ya les decía, privilegiar el capital financiero. Eso se logra, entre otras cosas, quitando, digamos, todas las barreras de aranceles que tenían los países para proteger su economía nacional. Se logra privatizando, se logra beneficiando de diferentes formas el capitalismo, que ya ni siquiera empiezan a ser los monopolios, sino los grandes oligopolios transnacionales que empiezan, digamos, a
a conquistar diferentes esferas de las sociedades en términos económicos. Consigue revertir conquistas laborales y sociales, eso creo que es algo muy claro en términos de cómo empiezan a cambiar todas las lógicas del mercado, de la contratación laboral, de las garantías sociales que de alguna forma se habían conquistado con el estado de bienestar. Y eso desmiembra sindicatos, partidos, movimientos de izquierda que tienen una gran influencia o que tuvieron gran influencia durante algún periodo. Esta parte de la racionalidad instrumental me parece que es importante porque tiene que ver con el siguiente apartado que menciono allí, y es que se empieza a dar una hegemonía entonces de la lógica capitalista, pero no solo se da ya por coerción como pasaba en las dictaduras militares, sino que también empieza a haber un cierto consenso y una aceptación, ¿cierto?, de esa lógica, desde la lógica democrática, claro está, pero que también avanza, digamos, en pensarnos que otro tipo de sociedad no puede ser posible, sino que de alguna forma la sociedad en la que estamos es la que debe ser, ¿cierto? Y todo se puede cuestionar desde que no se cuestione el modelo de la sociedad en la que vivimos. Todo se puede criticar desde que no cuestionemos el tipo de sociedad capitalista en la que vivimos. Y la gran mayoría de ustedes son de una generación que nace, ¿cierto?, que nacemos ya con esa lógica. En el caso colombiano, entonces pasa algo muy particular, mientras la gran mayoría de guerrillas se fueron desmovilizando y se acabaron en todos los países, en Colombia eso no sucede, en Colombia se da una permanencia de los grupos guerrilleros. Claro, empiezan algunas desmovilizaciones, se dan algunas en los años 90, por ejemplo la del M-19, pero digamos que el proceso armado continúa desde las guerrillas. Y eso hace que en estos años, en los 80, se dé un recrudecimiento del conflicto, entre otras cosas, ¿cierto?, posibilitado por toda la lógica del narcotráfico y los dineros del narcotráfico que entran a ser parte en el conflicto armado y entran a jugar un papel importante en la manutención de este. Esto tiene que ver, este contexto de análisis de Colombia para ese momento. Por un lado, entonces, a lo que me refiero en el escenario internacional, a nivel local ya del país, por un lado se da, ¿cierto?, la Constitución del 91, que claramente amplía la democracia participativa, que nos reconoce como un país pluricultural, pluriétnico, que da toda una serie de derechos y una serie de mecanismos participativos para lograr esos derechos sociales, pero a la par, y no es coincidencia, ¿cierto?, en el mismo momento se da lo que llamamos aquí la apertura económica que se dio en el gobierno Gaviria, que no es otra cosa sino la entrada ya fuerte del país en la lógica y en las reformas neoliberales que cambiaron la lógica del mercado. Esto no solo sucede en nuestro país, sino que en toda la región, pues más o menos para la misma época, algunos comenzando sobre todo en los 80, se empiezan a dar reformas políticas, constitucionales, a la par que se dan las reformas económicas que claramente van en contravía. Y eso va a permitir entonces el cambio a la reforma, por ejemplo, de la salud, reforma como la Ley 100, ¿cierto?, que privatiza el servicio a la salud, que ya lo genera o sea, se subsidia la oferta más no la demanda, como venía siendo hasta el momento en lo público. Eso solo por poner un ejemplo. Y en ese caso, y para el caso de nosotros los trabajadores sociales es muy claro, ¿cierto?, cómo empieza a afectar la política pública en términos de recorte a la inversión. De hecho, no solo se da un recorte en términos de la política pública en general, sino de lo público en general, que tiene que ver con estos procesos de focalización. Entonces ya empezamos a escoger los
entre los pobres a los más pobres, que son los que ameritan los subsidios, y eso pasa a ser una función de los que trabajamos en el área social. La privatización de los servicios sociales, ya les puse el ejemplo de la salud, pero también se empieza a privatizar la educación, los servicios públicos, desde telefonías hasta digamos servicios de recolección de basuras, de correos que antes eran públicos, empiezan a ser privatizados, y eso beneficia, es una forma de beneficiar al sector financiero, que conlleva, ¿cierto?, a un aumento de la pobreza, de la pauperización. De hecho, habían las metas del milenio de acabar con la pobreza absoluta, que nunca se ha logrado, y tenemos unos indicadores de pobreza bastante altos y de pobreza absoluta, en un contexto donde, digamos, si bien se reconocen y se generan programas para poblaciones particulares, para población indígena, para afrodescendientes, para programas de género, ¿cierto? En el marco general se da una disminución en garantías sociales cuando se va a estudiar, por ejemplo, las condiciones laborales, las condiciones del mercado y de seguridad social en el conjunto de la población colombiana. Me secó la boca. Creo que esta es mía, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, obviamente, tenemos que, en un contexto neoliberal, tenemos que seguir respondiendo a la cuestión social, a la problemática social, pero se responde de una forma fragmentada a los problemas, y ya a problemas particulares y de poblaciones específicas. Como ya les decía también, se pierde el referente de cambios estructurales, esto ya no se piensa en la sociedad, ¿cierto? Y a la par, nosotros desde una lógica profesional también caemos en una precarización laboral por pérdida de garantías en el mundo del trabajo. Si uno va a ver, obviamente todo esto tiene que ver con el conflicto armado, y por eso mi interés es un poco descentrar un poco el conflicto. Obviamente se da una economía de la guerra que entre otras recoge a muchos, sobre todo de nuestros jóvenes, que deciden irse tanto a grupos paramilitares como grupos guerrilleros y como fuerzas públicas, ¿cierto?, como una opción de vida y económica, y eso genera toda una problemática en un contexto social que termina minando y atacando los derechos humanos en nuestra sociedad. Estos son solo, estos son solo algunos de los casos, pues se podrían citar muchos y no vale la pena dar cifras, pero estos son algunos de los casos de por qué somos uno de los países que más violenta y más agrede y más afecta a los derechos humanos de la sociedad. Entonces, se habla de que desde los años 80, 70 del conflicto, más de 5 millones de personas desplazadas, que entre 1970 y el 81, 1053 asesinatos y 7571 casos de torturas provocadas principalmente por fuerzas armadas. Obviamente, según Amnistía Internacional, entre las poblaciones más afectadas, al menos en este periodo, están las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Es claro que el conflicto se siente más en la zona rural que en la zona urbana. Un drama humanitario muy fuerte, el más fuerte de América Latina. En el 2007 se habla de que hubo 1.500 homicidios de civiles por causa del conflicto armado colombiano, y en el 2006 1.300, y un dato que no sé qué tan actualizado está, pero que se considera que hay 100.000 minas antipersona que, como sabemos, también afectan
a la población civil en gran medida. En ese escenario, entonces empezamos a hablar de diferentes procesos de paz. Obviamente hay que ver el escenario más actual, ¿cierto? Primero con toda la lógica de seguridad democrática que tuvieron los 8 años de gobierno de Uribe, que prometió acabar con la guerrilla, pero que finalmente eso no se dio. El proceso anterior al de Uribe, el de Pastrana en términos de las negociaciones de la zona del Caguán, y otros procesos que históricamente se han venido dando en el país y que siempre han fracasado, y cuando no han fracasado pues también terminan siendo muy problemáticos, como el caso del M-19, que es solo para, como anécdota que se me olvidó citar, ¿cierto? Solo para la época que Gaviria quedó presidente, 3 candidatos presidenciales fueron asesinados, ¿no? Entre esos el candidato del recién desmovilizado M-19 que era Pizarro. Entonces son procesos de mucha desconfianza, y eso también tenemos que tenerlo claro en nuestro país, y que llevan también muchas veces a no tener muchas esperanzas de un buen final, de conseguirlo. Sin embargo, estamos frente a un proceso de los que más se han avanzado, al menos con las FARC, que también, también generan desconfianzas desde las partes. Creo que la gran mayoría de ustedes sabrá que lo del genocidio de la marcha de la UP, perdón, de la Unión Patriótica, que era un partido político de izquierda ligado a las FARC, en un proceso de un posible acuerdo, de una posible paz y de la participación política de un movimiento guerrillero en la sociedad civil, pero que termina siendo, digamos, eliminado por medio del asesinato de sus representantes. Entonces, finalmente, después de todo ese recorrido histórico de los cambios que vienen sucediendo en la sociedad colombiana y en el contexto mundial, donde por un lado el Estado busca tener garantías para desarrollar su economía, para permitir la inversión extranjera en el país, de lograr mayor desarrollo económico, y por otro lado las guerrillas que de alguna forma fueron también mermadas por el proceso de seguridad democrática, pero que siguen, digamos, peleando, luchando por algunos privilegios en términos de algunas zonas, de la economía, de algunas regiones. Entonces se acuerdan estos 5 puntos, pues de los que no hemos, al menos los menciono hoy porque no se han señalado, pero que son los puntos que están en negociación en La Habana, que tiene que ver con un desarrollo agrario integral, ¿cierto? En este escenario es qué posibilidades. Las guerrillas de las FARC surgen como guerrillas campesinas, y aún el problema de la tierra y del desarrollo agrario sigue siendo muy importante para ellos. Entonces aquí hay varias posibilidades, entre esos que se declaren las zonas de reserva campesina, que tengan cierta jurisprudencia allí, que se permita esas zonas de reserva para el uso de los cultivos y donde no haya explotación minera, donde no se utilice para otros fines esos territorios, y es un proceso en el cual ya se han llegado a ciertos acuerdos. El otro tiene que ver con la participación política, y es obviamente es un tema delicado, que tiene que ver con la seguridad para que personas de la guerrilla puedan participar políticamente. Ahí también la sociedad está muy polarizada entre los que dicen que no tienen el derecho a participar políticamente posterior a los acuerdos de paz, y en otros momentos también los que piensan que sí tienen que participar y se les debe garantizar la participación y la seguridad para la participación política democrática.
lo que tiene que ver con el fin del conflicto. Obviamente el Estado colombiano está exigiendo que entreguen las armas y allí han habido diferentes discusiones en términos de en qué medida se entregan las armas, en qué condiciones se da ese proceso. Lo de las drogas ilícitas, porque tanto por el uso, no solo porque la guerrilla también se beneficia en algunos casos del narcotráfico, sino porque el narcotráfico también estimula y ha permitido la participación de paramilitarismo y de grupos armados en varias regiones del país y unos grandes intereses económicos que han influenciado nuestra economía y que han afectado todos los sectores de la sociedad, y sigue siendo un tema muy relevante. Allí está la guerrilla pide, por ejemplo, que se haga erradicación manual de la hoja de coca, y eso ha tenido que ver con unos debates que se han dado recientemente en el país. Y uno de los temas, no sé si el más importante, que tiene que ver con todo lo de las víctimas, de cómo darse la reparación, de la guerrilla considera entonces que ellos también son víctimas, el Estado y la sociedad por un lado está diciendo que no, que son victimarios únicamente, y ahí viene toda una discusión en términos también de cómo se da la justicia y la reparación en estos casos. ¿Qué sucede entonces y cuáles son el escenario posible en un posacuerdo? Y aclárese que, y por eso que yo no hablo de posconflicto en el sentido que el conflicto colombiano considero, ¿no?, que está lejos de acabarse en términos generales, es decir, que las condiciones que generaron el conflicto se mantienen y por tanto los intereses de parte y parte están allí y van a generar conflicto, y porque además considero que la sociedad en sí misma, el conflicto hace parte inherente de la sociedad, al menos esa es mi mirada, sino lo cual no implica que tengamos que eliminarnos los unos a los otros, que tengamos que asesinarnos o que tengamos que estar en guerra, ¿cierto? Sino cómo también construimos una sociedad que desde posturas diferentes, desde intereses diferentes, podamos construir país. Entonces, en ese escenario, pues un escenario muy importante va a ser el de la política pública o la política social. En eso ya hay avances y ya se han venido desarrollando diferentes políticas en el marco del conflicto. Obviamente, en un escenario posible de acuerdo, pues esta política tendrá que redefinirse, ampliarse y llegar a diferentes sectores y regiones donde muchas veces ni el Estado mismo ha llegado, y eso tiene que ver entonces en trabajar con víctimas, con derechos humanos, con la reparación, en diferentes escenarios y con diferentes poblaciones. Otro aspecto que me parece y otro escenario que además cambiaría y que tendría que cambiar es lo de la estructura productiva. Aquí viene una problemática muy fuerte. El país ha entrado en una lógica de acuerdos de libre comercio que están minando la economía nacional. Estamos en un contexto no fácil para la economía, también de crisis. Lo del dólar está afectando digamos que durante un tiempo que el precio del petróleo estuvo alto, Colombia también gozaba de ciertas comodidades económicas que le permitían garantizar ciertas cuestiones y que, entre otras cosas, también desestimularon la inversión y la productividad nacional para importar, ¿cierto?, mercancías del extranjero, es decir, en la medida que se importaba se desestimuló la producción nacional, y eso hoy día ya está cambiando, pero el país no está, parece preparado para promover la economía nacional, y por eso el dólar sigue avanzando como está en el momento. Entonces se vuelve un contexto muy complicado, porque primero se debe generar empleo, se debe fortalecer el sector agrario. El gobierno Santos, no sé, por ejemplo en la zona del Catatumbo hizo varios acuerdos allí que no ha logrado cumplir,
y no ha logrado cumplir, entre otras cosas, porque en este momento económicamente el Estado no está bien. Sin embargo, obviamente es un tema que hay que pensarse muy fuerte y que va a estar allí todo el tiempo. Y el otro hecho que me parece a mí relevante y que tiene que ver también con el escenario en el que estamos, que es todo lo de los procesos jurídicos de justicia, de reparación, de restitución, que de alguna forma con la ley de víctimas en este momento los tratamos de vivir con todos los limitantes que tiene, pero que en un escenario de posacuerdo pues esto tendrá que redefinirse, ampliarse para garantizar cierto grado de justicia, de reparación, digamos, a la sociedad colombiana. Entonces, en estos escenarios, obviamente se amplía las posibilidades y hay que trabajar muy fuerte si realmente se quiere no solo en un escenario que se dé el acuerdo, sino lograr que sea un proceso sólido que mantenga la paz y que tiene que ver también con otros actores que seguirán allí. Por ejemplo, si no entra el ELN, si lo de los paramilitares es un tema muy fuerte y eso ligado al narcotráfico, tenemos el ejemplo de México que sin tener conflicto armado, político como el colombiano, pues también la vulneración de derechos a partir de los grupos y las bandas que se han creado por el narcotráfico, pues tienen una incidencia y están generando toda la problemática en la sociedad mexicana que conocemos hoy. Y ya para ir cerrando, yo quisiera señalar unas dimensiones que en este contexto disciplinares y de discusión entre las disciplinas me parece importante que entre todos abordemos para la formación y para contribuir, ¿cierto?, profesionalmente a la búsqueda de soluciones concertadas de nuestra sociedad que tiendan a un país en paz. Uno es y tienen que ver con la formación teórica, es decir, si no tenemos sólidamente personas profesionales formados que puedan aportar desde la academia, analizar la realidad, a no generar tampoco propuestas idealistas que no sean reales, que no partan de un análisis de la sociedad, que desconozcamos y sigamos en ignorancia frente a lo que sucede en el país y cómo el contexto internacional también afecta lo que nos está sucediendo, pues realmente quedaremos en lo que se llamaba esa crisis de las ciencias sociales, esa crisis de propuestas, esa crisis de posibilidades y esa poca participación de las ciencias sociales en definir y en la construcción de un país. La otra dimensión tiene que ver obviamente con una dimensión jurídica, hay que pensarse esa justicia transicional para el caso colombiano, que parta de nuestra realidad y que además sea coherente con la situación, con las posibilidades reales que tenemos. Ayer nos decían, por ejemplo, es difícil, el país no puede reparar todas las víctimas que ha venido generando este proceso. En ese escenario hay que pensarse propuestas en la acción, ¿cierto?, pero también propuestas de qué es posible y qué permitiría llegar realmente a un acuerdo y a un proceso de paz y cómo mantenerlo en el tiempo, como bien nos decían anteriormente. Esto no es algo de corto plazo, no es algo que se da frente a una firma de unos acuerdos y allí acaba, sino que sobre todo va a ser un proceso que se va a dar posterior a esa posible firma que la gran mayoría de los colombianos queremos. La parte organizativa, hay varias regiones, o sea, una de las causas que yo mencionaba es la falta del Estado colombiano, la falta de presencia colombiana y la debilidad de nuestro Estado. Sin la guerrilla, y si eso se logra acabar, la gran preocupación desde todos los sectores es que esto quede en manos de quién, ¿no? Que puede quedar, como ya está, muchas regiones del país en manos del narcotráfico, de las bandas criminales, del paramilitarismo, ¿cierto?
hace poco, esta semana salió la noticia de un paramilitar que duró 6 años en la cárcel, pero solo por señalar uno de los casos, y salió y siguió desplazando, y siguieron las mismas prácticas en algunas regiones que lo llevaron otra vez a que esté en la cárcel. Entonces, eso para decir que eso de escenario no está muy claro, y si no hay presencia no solo del Estado, sino de organizaciones, de movimientos sociales, o si se quiere denominar de la sociedad civil, fuerte, organizada, respaldada en las regiones donde el conflicto ha sido más fuerte, donde hay mayores intereses económicos, donde está el paramilitarismo, como no lo hay hoy, pues muy difícil la situación en términos de violación de derechos y de hecho de conflicto armado, si ya no se quieren, ya no con los actores FARC y Estado, pero sí reproduciéndose otro tipo de actores, es muy posible en el país. La otra dimensión que quisiera señalar es la operativa, la metodológica operativa o la operativa, y es que nosotros debemos ser muy buenos en el hacer, ¿no? en el accionar. Creo que ese es un elemento que me parece importante señalar para todos los que trabajamos o queremos o nos interesa trabajar por un país en paz, por unas víctimas, pero también por una sociedad diferente en términos de las posibilidades que como sociedad tenemos de no estar en guerra. Y para eso requiere de propuestas, de estrategias, en diferentes campos y desde las diferentes disciplinas, para que realmente logremos procesos eficaces que contribuyan a sanar tantos años y tantas décadas de violencia en el país, de guerra. Yo les decía, nosotros podemos redactar nuestra historia a partir de las guerras. Realmente somos un país acostumbrado a la guerra. Nosotros ya no nos escandalizamos cuando escuchamos un noticiero y se dice que murieron tantos, que se asesinaron tantos, y eso es una de las causas por cuales, al menos desde mi mirada, yo me explico por qué propuestas como la de Uribe tiene tanta fuerza en este país. Es decir, porque estamos tan acostumbrados a la guerra que eliminar al otro ya no nos interesa, y la vida perdió significado y perdió importancia en nuestro país. Entonces, para muchos la solución simplemente es acabar con el otro, cuando después de tantos tiempo y de tantos años, es claro que la violencia simplemente ha venido generando mayor violencia. Y eso obviamente no se hace si no investigamos, si no analizamos, si no estudiamos y si no generamos procesos de formación mucho más comprometidos con la sociedad, mucho más comprometidos con la realidad, mucho más comprometidos con la búsqueda y construcción de país. Finalizando, yo dejo algunas reflexiones. Obviamente espero que haya sido provocadora la exposición y tengan muchas más reflexiones y podamos discutirlas en la mesa, en el debate. Pero entre otras, creo que la propuesta tiene que ver con, tenemos que generar principios integradores para la sociedad colombiana, que tiene que ver con valores, con trabajar una ética, con trabajar la posibilidad de relacionarnos con el otro desde la diferencia, desde aceptar que el otro no tiene por qué pensar lo mismo que yo y que por eso no tiene menos importancia como ser humano. Reconocer permanentemente la historia en los procesos que hacen parte del debate contemporáneo. A mí me parece que si no reconocemos de dónde viene el conflicto, de cuáles son los elementos históricos, yo señalé solo algunos, económicos, políticos, que lo han venido generando y que lo permiten que se mantenga, si no reconocemos eso, pues difícilmente vamos a lograr tampoco transformaciones en ese campo de la sociedad. Ya lo decía ahora, promover una formación teórica constante, profunda, un análisis fuerte del país, que no implica el vernos, nosotros tendemos siempre a vernos como a nosotros mismos y el ombligo, ¿no? Somos muy endógenos.
y obviamente la problemática de la sociedad que respalda y que permite que hechos como el conflicto armado en Colombia permanezcan, tienen que ver con cada vez más, con muchos más aspectos que ya ni siquiera están dentro del país, sino que tiene que ver con unas relaciones mundiales que juegan un papel muy importante en lo que sucede. Fortalecer la organización social y la presencia del Estado, ya creo que eso ya lo expliqué bien, es decir, si no consolidamos procesos sociales, de grupos, de comunidades, de regiones que piensen la paz y que promuevan la comunidad, la organización social, la relación con el Estado, que confiemos entre nosotros mismos como sociedad, que podamos construir desde pensarnos conjuntamente, pues difícilmente vamos a tener una paz real, verdadera y sólida. Contribuir a los procesos sociales, académicos, instancias jurídicas, teniendo como horizonte el proyecto del país. Desde todas, y esto me parece muy importante en términos de este evento de las disciplinas, ¿no? Esto no nos compete, le compete a la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos un papel muy importante desde nuestras disciplinas, y si no logramos unirnos también entre nosotros, si no logramos plantear propuestas conjuntas, si no logramos pensarnos un proyecto de país, ¿cierto?, en un contexto de paz con propuestas reales, posibles, y que ataquen un poco esos intereses mezquinos, individuales, económicos, que no permiten que logremos esos espacios de construcción de paz, pues va a ser muy posible, no va a ser posible, digamos, aportar desde la academia a estos procesos de paz. Construir una agenda de trabajo orientada a consolidar los procesos de paz. Cuando hablo de una agenda de trabajo, estoy implicando precisamente que esto no es un proceso que se va a acabar con una firma de unos acuerdos. Eso el que piense eso me parece que está en un plano muy ideal, muy soñador, que no es el real del país. Los elementos estructurales, económicos, políticos, la historia nuestra, dice que si no logramos a partir de un posible acuerdo, empezar a trabajar en procesos sólidos que consoliden, ¿cierto?, la paz, pues va a ser muy débil lo que logremos armar, así sea en un escenario de acuerdo. Y obviamente, y finalizando, esto tiene que ver con articularse a los procesos de las organizaciones, de los movimientos sociales que se identifican con ciertos valores que me parecen que son los que están ligados, ¿cierto?, a una posibilidad de una sociedad sin conflicto armado. El trabajo emancipado, y eso, ahí hay una discusión muy fuerte, o sea, obviamente con hambre la gente no va, las personas tienen que recurrir a diferentes recursos para protegerse a sí mismos, su seguridad social y la de su familia. La justicia social como valor fundamental, y allí hay que generar elementos de equidad, de construcción de una sociedad menos desigual. La paz como un valor fundamental en términos de que no tenemos por qué acabar y eliminar al otro, y obviamente eso no se da sin mejores condiciones y garantías sociales para el conjunto de la población. Los dejo con esta frase de Satizábal que me gusta mucho y que creo que va bien con el contenido y con la ponencia que presenté, que dice que en esa voluntad de pensar con el deseo, de soñar lo que deseamos, de imaginar lo presente, de realizar en el sueño los deseos, parece residir la fuerza para inventar un futuro posible y bello. Nuestros sueños están construidos a la medida de nuestros deseos y la realidad a la medida de nuestro valor y nuestra alegría para interpretar y alcanzar esos deseos. ¿Qué soñamos, qué deseamos? Es la pregunta a la que se vuelve cuando nos preguntamos qué somos y qué tenemos. Gracias.